Ahora sí estamos grabando. Todo lo que haga metabolismo, ¿Cómo? todo lo que haga un metabolismo, Siempre es difícil decir todo lo que haga un metabolismo, o sea, todo siempre es complicado. Y, lo que hace metabolismo, ¿Mm? lo que hace metabolismo. Exacto, y definamos metabolismo. ¿Qué entendemos como metabolismo? ¿Mm? Entonces, por eso es que era interesante este artículo de Luigi Luisi, las 3M, metabolismo propio, ¿qué más? Ah, eh, Las 3M ¿sí? era metabolismo, material genético y la membrana. Ujú. Eh, Fíjate que yo lo dejaría en 2M. ¿Mm? Porque membrana no sé si... Ah, no, membrana yo lo encuentro indispensable. Material genético me parece eh, que podemos entrar a discutir. ¿Mm? Entre Profe, otras cosas, además creo que para ¿Mm? que algo sea ser vivo, creo que se tenía que reproducir. ¿Ya? ¿Quiénes de ustedes que se han reproducido, perdón? ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? ¿Alguno? Supongo que están todos vivos, ¿verdad? La Me van a tener que capacidad de... disculpar. Hablando de hijos e hijas, me van a tener que disculpar un segundito. ¿Ya? Ya. Por cierto, cabros, ¿tienen alguna recomendación para la sinusitis? Me dio sinusitis ayer, weón, estaba para la cagada. ¿Sabes que están grabando esto, cierto? Sí. La verdad es que no, No, yo te tranqui. diría que, no Perdonen. sé, tú a mí, un paracetamol, ¿no? No, ¿Cómo? o sea, sí, tomé un paracetamol, pero igual estoy para la merra. Hola, profe. Hola, perdón. Ah, es que ayer me pegó sinusitis y quería saber si es que alguien tenía algún tipo. Un antibiótico, ¿no? Videollamada a un médico para que te receten el antibiótico. Ok, ya. Eso es lo que te puedo recomendar. O estos Ahí- aerosoles, los aerosoles nasales también sirven. Sí, no, sí. a ver, a ver, a ver. Si lo que tienes es sinusitis, eso es una infección, ¿verdad? Entonces, si tú te pones un aerosol nasal, lo que vas a hacer es que vas a abrir todos los senos nasales y eso va a permitir que la infección penetre más adentro. Le vas a dar tiempo a esas bacterias para que se establezcan ahí y el problema va a ser el doble. ¿Mm? Si lo que tienes es una alergia, para eso sí sirve. ¿Ya? Una vez que estés tomando antibióticos, si es que te los recetan, entonces ahí puedes entrar justamente con estos despejadores nasales. ¿Ya? Pero no compres algo como Iliadin o algo así. ¿Ya? Los lavados nasales no son triviales, uno tiene que usar agua que esté estéril. ¿Ya? Entonces, lo mejor es gástate los 3.500 pesos que cuesta la consulta virtual con un médico, ¿ok? Y que te recete el antibiótico correcto. Ok, ya vale, ¿Mm? muchas gracias. Bien. Bien, entonces, ¿y por qué si es una infección tenemos que usar un antibiótico? Y en cambio, si fuera un resfriado o el COVID, no nos sirve el antibiótico. Porque una enfermedad producida por una bacteria. ¿Ya? Ok. ¿Y eso qué nos pasa con las bacterias? ¿Qué características tienen las bacterias de lo que, con respecto Las a bacterias están vivas. ¿Ya? ¿Y los virus? Antibiótico. Los virus No, no los virus no Los están. virus dependen de un no. organismo vivo. Pero ¿por qué dice que no están vivos si usted acaba de decir que tiene una membrana? Ya, tiene ADN también. Entonces, no, No, po, po, el no, po. metabolismo. Me equivoqué. Ujú. A ver, Pero creo que por eso mismo dijo que no, como que podría debatirse lo del material genético, porque hay un Tiene debate que, acerca de los virus todavía, po. sí, hay un tiene que ser debate. un parásito para hacer metabolismo. Y más que un debate es distintas opiniones, ¿ya? Eh, yo tengo mi opinión, la podemos conversar al final de la clase porque quiero que tengan un poquito más de material para conversarla, ¿ya?
Fíjense lo siguiente, las células, ¿verdad? En general decimos que tendrían material genético, pero ¿y los glóbulos rojos? ¿Los glóbulos rojos tienen metabolismo propio? ¿No? ¿Seguros? ¿Que van a mantenerse 120 días sin ningún metabolismo? Nunca lo había pensado. Según yo, sí tienen metabolismo, sí son Claro, células. tienen metabolismo, se mantienen vivos. No tienen núcleo, pero que tengan metabolismo es otra cosa. Sé que al tiempo los glóbulos rojos se van como cambiando y se transforman en bilirrubina. Claro, después de 120 días, después de que comienzan su etapa de glóbulo rojo, en efecto, ahí mueren, ¿verdad? Pero durante esos 120 días están vivos. ¿Mm? Y no tienen material genético. De la misma manera, nosotros estamos vivos antes de que nos hemos reproducido, ¿verdad? Y si vamos a un organismo que está, que no se puede reproducir, por ejemplo, una mula, ¿está viva? Sí. Sí, ¿verdad? No nos cabe duda que está viva. Entonces, justamente, volvamos después entonces justamente a lo que es biología, ¿verdad? O sea, la biología en sí es una ciencia, ¿ok?, que estudia la vida y los organismos vivos, incluyendo estructura, función, crecimiento, evolución, taxonomía, ¿ok? Esta es una definición de Wikipedia. Fíjense que entramos a un problema recurrente, que es una ciencia, ¿no? Bueno, Aplica el fíjense método que esta científico. ciencia, según Wikipedia por lo menos, está unificada por 5 axiomas. ¿Qué quiere decir axioma? Son como establecimientos que se Como crean solamente irrefutables. como principiantes. Sí. A ver, más me dice son como establecimientos fundamentales y... ay, no veo tu nombre. Diego, tú dijiste que eran... ¿Qué es lo que dijiste que eran, perdón? Eran irrefutables, son como principios. Ok, estos son principios en efecto. Un axioma es un principio que no puede ser negado dentro de la organización dentro de la cual estamos hablando. ¿Okay? Entonces, desde la biología yo tomo estos principios porque desde la biología no logro refutarlos. ¿Sí? Ahora, en algún momento podría alguien llegar a refutarlos, distintos. Pero hasta el día de hoy, fíjense, para nosotros las células son la unidad de la vida. ¿Ya? ¿Por qué podríamos llegar a ¿Cómo podríamos llegar a refutar eso? ¿Qué son los átomos? Ya, pero los átomos cumplen con características de vivo. O sea, si las cumplieran, ahí podría cambiarse eso. Claro, podría ser, pero ¿cumple la característica de estar vivo el átomo? No. No, ¿verdad? Un fragmento de la célula, ¿podríamos decir que cumple la característica de estar vivo? Tal vez. La mitocondria. Quizás no estar vivo, pero sí preceder la vida. ¿Pero qué quiere decir preceder la vida? Como que puede, como que a través, por ejemplo, de las moléculas como correspondiente, puede crear organismos vivos. Pues ya, ok, pero eso de es complicado entrar con esas cosas de podría dar origen a la vida, porque me puedo sentar ahí, tener todas las piezas de una célula, ponerlas juntas y no tener una célula, ¿verdad? Pero, profe, ¿no se supone que para generar un organismo vivo tiene que haber otro organismo que esté vivo? Ya, ok, podríamos decir eso, pero vamos a tener que entrar a un momento de discusión en que nos vamos a ir hacia atrás, ¿verdad? Vamos a llegar al origen de la Tierra y en algún momento vamos a tener que decir, bueno, ¿de dónde se origina la vida? ¿Verdad? ¿Sí? Se dan cuenta que esto nos lleva a varias discusiones, ¿no? Cuando ustedes les dicen, cuando hay gente que argumenta, por ejemplo, que en la concepción, en la fecundación se origina la vida.
¿Eso les parece que es un buen argumento, por ejemplo? Es que, entre comillas, la vida existía antes de la fecundación. Como, ¿Por qué entre comillas? no, quitemos el entre comillas. Es que lo digo porque es mi opinión, entonces por eso utilizo el entre comillas. Pero no, o sea, ¿estaba vivo el óvulo? Sí. ¿Y el espermio? También. También. Ok, podemos hablar de que es el inicio de un organismo con una genética propia, ¿verdad? Podemos hablar de que es un organismo que en ese momento producimos un individuo de genética propia, sí. Ahí podríamos entrar a discutir, pero el origen de la vida ocurrió hace millones de años. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, estos axiomas, ya, las células son la unidad de la vida, los genes son la unidad de la herencia, se cumplen porque son porque no hemos encontrado lugar donde no se cumplan. ¿Mm? Si ahora que está dando vueltas este rover en Marte encuentra algún organismo que pudiéramos decir que está vivo, pero que no esté hecho de células, nos tendríamos que quitar este axioma, ¿verdad? Pero hasta el momento no conocemos nada que esté vivo que no esté hecho de células. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué otras características? Los rasgos y especies son producto de la evolución. ¿Qué entienden de la evolución? ¿Qué han escuchado hablar de evolución? Es el proceso de adaptación de las especies para lograr sobrevivir, entre comillas. Entre Ya. comillas. Fíjate lo siguiente, el proceso de adaptación. Una persona muy inteligente, que era Jean-Baptiste Lamarck, y que todo el mundo hoy en día lo ponen en ridículo en el colegio, porque dicen, mira, a él se le ocurrió que las jirafas evolucionaron el cuello largo porque una jirafa estiró el cuello y sus hijos nacieron con el cuello más largo, ¿verdad? Y sabemos que si yo le corto la cola a un perro, sus hijos no van a nacer sin cola, ¿verdad? Y durante mucho tiempo se le ridiculiza en el colegio, ¿verdad? Pero Jean-Baptiste Lamarck, entre otras cosas, fue el que le puso el nombre a la biología, ¿ya? Fue un gran científico en su momento, ¿ok? Él observó que ocurría este fenómeno llamado evolución y propuso un mecanismo. ¿Mm? El mecanismo que propuso es correcto. Podemos decir que no, ¿verdad? Podemos decir que por lo menos a nivel de las jirafas no es cierto. ¿Mm? Pero, por ejemplo, ustedes pueden heredar, ¿ok?, genéticamente algo de sus padres que sea algo que sus padres adquirieron durante la vida, por ejemplo, una memoria. ¿El carácter? ¿O era.? ¿Mm? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo les dijera, mire, usted hereda un trauma de sus padres, aunque ustedes no los conozcan, o de sus abuelos. Yo creo que igual, sí. Es que si no los conoces, según yo, no. Quizás si los conoces, ellos te pueden como pasar ese miedo, esa cultura, quizás. Pero Ok. sin conocer. Podríamos hablar desde el lado de la cultura, en efecto. Ahí tenemos un tema de la cultura y la crianza, ¿ok? Pero fíjense lo siguiente. ¿Y qué pasa con esa? Pero de modo biológicamente no podemos adquirir un trauma o un recuerdo de nuestros padres. ¿Y lo distintos que son entonces? Pero, por ejemplo, yo igual he visto mucho que hay enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad que pueden ser heredables. Antes de eso, ok, las enfermedades mentales en particular tenemos genes que sabemos que codifican para proteínas que nos van a dar origen o por lo menos predisposiciones a las enfermedades. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? Yo, profe, ¿qué pasa cuando los padres son como adictos a la droga y el hijo al final después también es adicto? Bueno, ahí lo que tienes en general es el paso de la droga a la placenta, ¿ya? Entonces,
los hijos nacen justamente habiendo sido expuestos a la droga desde chiquito. Entonces ahí tienes un aprendizaje que ocurre en útero. Pero fíjense lo siguiente, si yo tomo una rata, ¿ok? Y la pongo en una jaula que le puede producir un pequeño shock eléctrico, ¿ok? Es un shock eléctrico que no le va a hacer daño, un shock eléctrico que la va a asustar nada más, ¿sí? Aquí nadie quiere hacerle daño a la rata, ¿ok? Y yo le presento un aroma que esa rata no ha olido nunca, ¿verdad? Y al mismo tiempo que le presento el aroma, le doy un shock eléctrico, suavecito, pero que la asusta. Y hago esto, o sea, esto es como el experimento de Pavlov, ¿verdad? Ella va a terminar asociando, ¿ok? Va a terminar asociando el aroma al shock eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar Sí. cuando sienta ese olor? Eso es un entrenamiento, exacto. Va a desarrollar un aprendizaje. Entonces, cuando sienta el olor va a tener miedo, ¿verdad? Y este experimento se ha hecho y se ha repetido. Los hijos y los nietos de esa rata tienen miedo de ese olor. Y podemos medir miedo, ¿verdad? Podemos medir reacción de miedo de una rata. No le tenemos que preguntar si tiene miedo, ¿verdad? ¿Pero se le hizo el experimento a esos pequeños seres? ¿Cómo? O sea, ¿se le hizo el experimento de poner el aroma y choquearlo, o solamente de poner el aroma? Y el aroma ahí lo asusta. Ah, se le puso solo el aroma. Sí, y lo asustó. Y los asusta. Entonces, si se puede pasar algún miedo o alguna cosa mental. ¿No les parece fascinante? Profe, pero eso sería como una experiencia, o sea, es algo totalmente conductual. ¿Por qué le pasaría a los hijos también si ellos no han vivido esa experiencia? ¿Por qué? Excelente pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué? Es siempre una pregunta bien difícil de contestar, porque ¿por qué implica una intención, verdad? Pero podemos preguntar el cómo, ¿verdad? Emilio Vergés nos dice que genéticamente se transmite. Ok, eso es una opinión, ¿verdad? No ¿Profe? puede ser por comunicación. Nada, bueno, pues vamos a hacer el experimento de sacarles las ratas chicas que no las puede entrenar la rata grande, ¿sí? Profe, ¿no puede ser que en el fondo el ambiente o el aprendizaje modifique la genética que luego se transmite? De hecho, eso es lo que... ¿Eso no sería como epistemología? Epistemología es otra cosa. No tiene que ver con la marca, o sea, de las cosas que había escuchado era como... ¿Será epigenética? Ah, sí, epigenética. Ya, algo así, sí, con Epigenética. de marcas La epigenética epigenéticas. es la modificación de los genes, ¿ok? De manera posterior, ¿ya? Y vamos a ver, hay cambios químicos que ocurren sobre la genética de esa rata que sometimos al entrenamiento, ¿ok? Y esos cambios químicos en su genética van a ser transmitidos a su descendencia. Y esos cambios químicos son lo que llamamos metilaciones en el ADN. Y están mapeadas. Podemos decir, estas son las metilaciones que ocurren en los genes de receptores deodorantes que van a dar origen a esta estructura, ¿okay?, que viene a ser parte del sistema olfativo. Entonces, ¿les parece que Lamarck estaba tan equivocado? No creo. No, ¿verdad? Y sin embargo al pobre le siguen tirando en los colegios con las jirafitas y el cuello. Ok. Pero ¿se fijan cómo funciona esto? ¿No? Dependemos mucho de la opinión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa opinión? Bueno, perdón, volvamos un poco a los axiomas de la biología, ¿verdad? Un organismo... Sí, Darío se fue un poquito al chancho con las jirafitas, pero bueno, piensa lo mismo. Él vivía en Francia. Las únicas jirafas que había visto eran disecadas.
Bueno, se puede que haya viajado a África, no estoy seguro. Es probable que haya viajado a África. Ok, un organismo vivo regula su medio interno para mantener condiciones estables. ¿Ya? Estables dentro de ciertos parámetros. Siempre vamos a encontrar una variabilidad, ¿no? Los organismos consumen y transforman energía. ¿Ya? ¿Vieron ese video que les puse sobre la entropía? ¿O no lo puse Sí. todavía? ¿De los cristalitos? El cristal que... Exacto. Sí. Ya. Para que lo piensen en términos de la segunda ley de la termodinámica y después vamos a meternos un poquitito con la biología, tal vez no hoy día en eso, ¿ya? Pero vean el video porque les va a ser muy útil para las clases de química y de física, ¿ok? Y después lo vamos a poder, después lo retomamos acá. Entonces, ¿Tenemos aquí física? tenemos... Tenemos física. Segundo semestre. En algún momento van a tener física. Y si no es porque es interesante. Ok, los organismos consumen y transforman energía. O sea, tenemos 5 axiomas que no podemos desmentir desde adentro de la biología. ¿Okay? Esto nos dio origen, entre otras cosas, a lo que surge con lo que es la teoría celular en el siglo XIX. ¿Y por qué la teoría celular es importante acá? Porque estamos hablando de la unidad de la vida, ¿verdad? Las células son lo que primero reconocemos como aquello que está vivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron los científicos de las células en el siglo XIX? Entre otras cosas, ¿por qué surgió la biología celular? Hasta entonces no había microscopios. Entonces, tenemos que todas las formas de vida están compuestas de una o más células. Las células provienen solamente de células preexistentes. ¿Okay? La célula es la forma de vida más pequeña, es decir, es la unidad de la vida. Nada menos complejo que una célula está vivo. Si ustedes dejan justamente un cloroplasto o una mitocondria, como comentaba alguien, fuera de la célula, esta se va a descomponer. Y ahora, ¿qué pasa si lo actualizamos esto al siglo XXI? Fíjense lo siguiente, el flujo de energía. ¿Y por qué es tan importante el flujo de energía? Ocurre dentro de las células. Ahí está el metabolismo. Es parte del metabolismo, en efecto. El flujo de energía es una parte importante del metabolismo, ¿verdad? La información genética, los fenómenos de la herencia, ocurren en las células. ¿Ya? Todo lo que estamos hablando de genética siempre ocurre en el interior, ocurre desde el nivel celular. Va, y se me pasó. Lo único que no me gusta de las animaciones que tengo que... Okay. Y fíjense lo otro, todas las células que conocemos tienen la misma base química. Y para que se acuerden de ellas, acuérdense de los chocolates, los helados de esos de chocolate, los chon, ¿verdad? ¿Por qué hay que acordarse de eso? Por el carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Exacto. ¿Y por qué son importantes esos átomos en particular? Porque pertenecen a... Ay, no quiero decirlo mal, así que alguien más lo diga. Tienen casi todos los... Son como los componentes de casi todas las moléculas. Son los monómeros de los nucleótidos. Son los átomos que componen la materia viva en general, ¿verdad? Y es lo que decíamos, todas las células tienen esta misma base química. ¿Verdad? Entonces toda la vida que conocemos está con esa misma base. Entonces volvamos a esta pregunta, la ciencia que trata de los seres vivos. La pregunta aquí es, ¿qué es ciencia? Por ejemplo, ¿todos ven acá los puntitos negros? Donde se produce el cruce entre... Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y existen esos puntos negros?
No. No. Por nuestra percepción sí existen. Ah, ok. Nuestra percepción nos indica que existen. Pero, ¿están dibujados ahí? O sea, si yo pongo un medidor y veo la densidad de píxeles en mi pantalla en ese lugar, ¿qué me va a decir el medidor? Está Que no hay blanco. puntos negros. Está blanco. Ya. Entonces, ¿es la percepción una buena herramienta para esto? No. 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 ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Los píxeles. O más bien que la percepción puede estar errada, ¿verdad? ¿Mm? Claro. Entonces. No distinguimos entre percepción e ilusión. Exacto. E ilusión, disculpe. Exacto. Entonces, ¿qué es una ciencia? ¿Cómo percibimos y describimos la realidad? ¿Cómo la estudiamos? ¿Mm? ¿Sí? De la manera más concreta posible. Estudio objetivo como sobre el mundo natural. Evitar como entrometer nuestras percepciones dentro de las conclusiones que queremos llegar. También observando de teorías de con la comunidad científica, como... Bueno, eso me estoy como explayando más allá. Ok, entonces, ustedes tenían que ver un video sobre la biología y el método científico, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, ¿cómo la estudiamos la realidad? ¿Ok? Siendo que la percepción no es particularmente un método adecuado, ¿verdad? Observamos, planteamos algo, un problema, después la formamos hipótesis, de ahí un experimento, lo colaboramos con un experimento y, si y ponemos una conclusión que si facilita, o sea, no facilita, pero si está correcta nuestra hipótesis, hacemos otra vez el experimento. Ok, tú me acabas de describir el método científico, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Ok. ¿Sí? Puede ser a través de la recopilación de datos de lo que estamos estudiando. Ya, sí, puede ser. Pero fíjense lo siguiente, ¿cuándo es la percepción adecuada, cuándo no? ¿Cuándo son los datos correctos, cuándo no? ¿Ok? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá atrás, yo tengo, ¿ok? Mi hija dibujó en la pared de su pieza, que le estoy expropiando en este momento, ¿ok? El zodiaco. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que hay gente que percibe que esto ocurre, ¿verdad? Que las estrellas lejanas a miles y millones de años luz de distancia influyen sobre nuestras características personales. ¿Mm? ¿No? Puedo decirlo. ¿Puedo probarlo? No, no se puede comprobar. No, ¿verdad? Yo puedo tener un montón de información anecdótica al respecto, ¿verdad? ¿Mm? Ay, eres tan Aries. ¿Mm? ¿No? Pero es información anecdótica. Ahora, yo podría juntar un montón de información anecdótica, pero puedo crear un cuerpo de información coherente, ¿ok? Sobre ello, que me permita hacer predicciones en base a esto. No, porque es información anecdótica, pues algo que le pasó a una persona, no es algo objetivo. Lo que pasa es que objetivo, hay que partir de la base que nunca somos objetivos. ¿Ustedes pueden discutir algo objetivamente? Que ya nuestra cualidad como de seres que vemos desde un punto de vista solamente nos cuarta mucho, no somos capaces de estar a través de todos de los puntos de vista posibles. De por sí tenemos como, no podemos separarnos de nuestra subjetividad porque está como ya presente desde el momento en que empezamos a aprender y a tener experiencias propias y diferentes de las del resto de los individuos. Exacto, ¿verdad? Ahora, yo puedo intentar ponerme en el punto de vista de la otra persona. Y ahí tenemos una condición que llamamos empatía, ¿verdad? Pero es extremadamente difícil que en una discusión de algún tema yo me salga de mi opinión. Sin embargo, es una cosa que tenemos que intentar en la ciencia. Esto es parte de la sistematización de la ciencia, de hacer un sistema. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí?
Es que en este caso me genera como la duda ahí, porque de alguna manera nunca vamos a ser objetivos totalmente, pero existen cosas en el estudio de la biología y en sí de las ciencias que no podemos negar. Por ejemplo, entre la teoría y la ley, por ejemplo, no sé, una ley que se rige en el universo, independiente de la opinión que tengan ciertos científicos, va a ser así siempre. Ok, Entonces, entremos a la clásica discusión que está ocurriendo ahora de la Tierra plana. ¿Ok? A ver, perdón. ¿Qué evidencia tienen ustedes de que la Tierra no es plana? O sea, no me digan los satélites, porque ustedes pueden construir un satélite y mandarlo al espacio. Pero podríamos leer sus artículos sobre esa cuestión, ¿o no? Bueno, pero imagínate, seamos conspirativos. Seamos Hay una conspirativos. Todos los artículos. Dale. Hay una forma en la que cualquiera puede comprobar si es que la Ah, Tierra, como, la Tierra es redonda, que hace como no sé cuántos millones, bueno, no millones, pero hace muchos años atrás, un loquito ahí lo midió con 2 relojes de sol, por así decirlo, grandes. Uno que estaba ubicado, voy a prenderle cámara para mostrar mis manos. Uno que estaba, digamos, como ubicado en esta parte, y había otra ciudad como en otro lado que estaba por acá, digámosle, en la Tierra, pongamos. Entonces, él midió, no recuerdo exactamente cómo era el experimento, pero el loquito midió la hora por favor, en no tanto, lo trates de loquito, era un tipo bien genial. perdón, la persona midió acá cierta hora, y al otro lado había una hora distinta. Entonces, con cierto cálculo matemático que se puede hacer por ahí, se puede sacar cuánto es el radio de entre esas dos regiones, y luego se puede calcular el radio total de la Tierra. O sea, no radio, el diámetro. Profe, ¿no era Eratóstenes? Era, en efecto, era Eratóstenes, y lo que midió es justamente el desplazamiento de la sombra, ¿okay? A las 12 del día, en el cenit, ¿okay? Cuando el sol está en lo más alto, ¿okay? En el día del equinoccio de verano, es decir, en el sol, el día que está más alto, y lo que él midió fue justamente tanto en un pozo como en un monolito. ¿Ok? Entonces, eso le mostró que en una ciudad cercana al Ecuador, ¿ya? Que si no me equivoco era en Alejandría, ahí justamente la sombra cae recta hacia el fondo del pozo. Lo mismo que en el monolito, la sombra cae recta. ¿Por qué? Porque el sol lo está iluminando desde arriba, ¿verdad? Está así. En cambio, en la otra ciudad que estaba a 180 kilómetros hacia el sur, había un poco de sombra, porque el sol sigue estando acá, pero esto ya se desplazó un poco. Y de hecho contrató a una persona para que se fuera caminando a la otra ciudad y le dijera cuántos pasos había. ¿Ya? Y lo que él hizo, fíjense, si ustedes ven, por ejemplo, esta circunferencia, ¿verdad? Lo que él hizo fue calcular esto, el ángulo. ¿Ya? Entonces, lo que él describió justamente es el arco, este arco. Y ese arco lo extrapoló y justamente ahí determinó el diámetro y el radio de la Tierra. ¿Okay? Y se equivocó como por, no sé, 300 kilómetros, una cosa así. Pues se dan cuenta que es ridículo el error, ¿verdad? ¿Ustedes podrían repetir ese experimento? Yo lo repetí, sí se puede. No sé matemáticas. Sofía, ¿lo repetiste? Sí, lo repetí en el colegio. Mira, qué buena, qué excelente. Entonces, ¿se dan cuenta por qué podemos tener entonces un conocimiento ahí? O sea, ustedes podrían agarrar a alguien que jure de guata que la Tierra es plana, ¿verdad? Pero si está dispuesta a hacer el experimento esta persona, va a tener que encontrar una manera que esto cumpla una condición que sea así, ¿verdad? ¿Buscar alguna manera de justificar? Sí, claro. Tiene todo el derecho a buscar todas las maneras de justificarlo. Sí, ese es el juego.
Pero ahora, muéstrame una que te justifique mejor que una esfera. ¿Ok? Entonces, la gracia es que en la ciencia, nosotros lo que hacemos es describir un fenómeno. ¿Ok? Y fíjense, acá tenemos justamente que la realidad es subjetiva, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Para él, esta es la verdad, ¿no? Para ella, esta es la verdad. ¿Dejan de ser verdad algunas de las dos cosas? No. 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 Ah, Juan Pablo nos muestra otro experimento que confirma también. Fíjense que ya tenemos dos evidencias que nos indican que la Tierra es redonda. ¿Ya? Entonces necesitaríamos una explicación para que la Tierra, siendo plana, se cumplieran estas características. ¿Ya? Fíjense una cosa, no estoy demostrando que la Tierra es redonda, lo que sí demostré es que no es plana. ¿Verdad? Pero voy acumulando datos, ¿ok? Que la única manera que los puedo explicar es porque sea redonda. ¿Sí? Entonces, cuando la realidad es subjetiva para cada individuo, ¿cómo la estudiamos? ¿Ok? Y en ese sentido la ciencia es solamente un método. Y es eso, es un método que funciona muy bien. ¿Ok? Es un método que usamos para descubrir información confiable sobre la naturaleza. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Dije información verídica sobre la naturaleza? No. 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 ¿Verdad? ¿Qué quiere decir confiable? La información confiable es información o conocimientos con una alta probabilidad de ser reales. ¿Ya? Nadie está diciendo que son la última realidad, que son lo... ¿ok? Siempre puede ocurrir que aparezcan más conocimientos, ¿ok?, que nos indiquen que esto no es así. ¿Verdad? Pero lo que tenemos que obtener justamente son los datos. Y fíjense que todos partimos como científicos. O sea, cualquier niño conoce el método científico. Tú haces una observación y formulas una hipótesis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un niño encuentra esto y formula la hipótesis de que esto es un chocolate. ¿Verdad? Digo, en su vasta experiencia, los chocolates son rectangulares, con volumen, negros. ¿Ok? Entonces, su opinión es que esto es un chocolate. ¿Sí? Si esto es un chocolate, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué predicción puedo yo hacer en base a mi hipótesis? Es dulce. Que va a ser Entonces será comestible. dulce. Si lo mastico va a ser... Claro, si yo soy un niño, si lo mastico esto va a ser rico, ¿verdad? Ok. Realizo el experimento entonces. Porque fíjense qué es lo que tuve que hacer. No solamente hago un experimento, yo tengo que hacer una predicción previa al trabajo. Entonces, justamente ahí voy y pruebo esta predicción. ¿Ya? Y la prueba de la predicción sería ponerme esto en la boca, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si lo muerdo y no es rico, ¿qué va a pasar con mi hipótesis de que es un chocolate? Va a estar erróneo. Es no es que sea errónea, simplemente Se tiene que replantear, quizás chocolate amargo. Y nunca lo había probado antes. Claro, pero el hecho es que no lo puedo ni siquiera morder bien, ¿verdad? Ok. Pero ahora el niño decía, esto no es un chocolate. Entonces, si no es un chocolate, ¿cuál es la siguiente hipótesis? Es un juguete. Entonces, si el niño dice, si es un juguete, mi predicción es que puedo jugar con él, ¿verdad? ¿Es falsa su hipótesis ahora? ¿Puede falsear su hipótesis en base a los métodos que tiene disponibles? No, porque igual puedes jugar con esa cajita. ¿Verdad?
Lo que pasa es que lo que es su método para las herramientas que tiene disponibles no le permiten hacer una hipótesis más allá. Más adelante va a poder descubrir que tiene otro uso, probablemente, y ahí su hipótesis va a ser distinta. Por eso es que no hay que burlarse de los científicos anteriores a uno, porque todo lo que demostraron, lo demostraron con las herramientas que tenían en ese momento. Y hay que ser, por lo menos, un poquitito humilde y pensar, bueno, con esas herramientas, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Entonces, el método científico, justamente es que yo me propongo que hago una observación de una dificultad, algo de que carezco de los medios, ¿ya?, para explicar. Entonces, una vez que tengo este problema, esta situación que no sé resolver, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Definirla, ¿verdad? Definir claramente esta hipótesis, registrar los hechos, buscar toda la información posible. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que se sabe de esto previamente? Porque yo lo que voy a hacer es que voy a proponer una hipótesis o una solución. Voy a hacer una propuesta que podemos decir que es una propuesta o una opinión que es fundamentada, es una opinión, como se dice, no experta, podríamos decir, sino como una opinión que tiene una base, ¿ok? No es una opinión porque yo opino esto, es una opinión porque yo tengo estos argumentos para opinarlo, ¿ya? Y una vez entonces, eso me permite explicarlo de una manera, me permite generar una solución, ¿verdad? Eso se denomina una hipótesis. Esta opinión fundamentada es una hipótesis. Y en base a esa opinión, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer predicciones, ¿ya? Entonces, en base a mi predicción, una vez que yo hago la predicción, yo puedo pasar a hacer el experimento, ¿verdad? Y una vez que tengo el experimento, voy a tener los resultados. Los resultados pueden apoyar o rechazar mi hipótesis, ¿verdad? Si rechazan mi hipótesis, vuelvo y genero una nueva hipótesis. Si la apoyan, bueno, aquí dice teoría, pero la verdad es que la teoría está muy lejos todavía. La teoría es cuando muchas hipótesis se van cumpliendo. ¿Ya? Entonces, todo esto es cierto. Pero todo esto se quedaría solamente en lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano, Juan Pablo? Una teoría también es una hipótesis. Una teoría ya es un conjunto de hipótesis que son todas coherentes entre sí y que te permiten generar nuevas hipótesis solamente a partir de la teoría. Pero las teorías se pueden refutar, ¿o no? Igual que la Claro. hipótesis. Sí, claro. Cuando suficientes hipótesis basadas en esa teoría no se pueden demostrar y las hipótesis que puedes demostrar van contradiciendo esa teoría, la vas refutando. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, parte del tema del método científico es que tenemos que comunicar nuestros resultados. Tenemos que ser lo más objetivo posible. Son las leyes las que ya no se pueden refutar. Sí, fíjate que en biología la cantidad de leyes son bien limitadas. Más bien nosotros llegamos hasta las teorías y ahí nos quedamos ahí directo. Bueno, las leyes de Mendel, pero está bien. Podríamos entrar a decir eso, pero en general las leyes son cosas de la física, más bien, ¿ok? Entonces, cuando intentamos meter la biología a fuerza en la física, no siempre funciona. ¿Amanda? Es que siempre he tenido esta duda como, no sé, que no entiendo por qué le llaman como la teoría de la evolución si está como más que comprobado, debería ser una ley.
Es que nosotros no lo llamamos la teoría de la evolución. Nosotros hablamos del hecho de la evolución. La evolución no es un fenómeno, no es una teoría. La evolución es un hecho para nosotros, porque tenemos tanta evidencia de que ocurre. Tenemos evidencia de microevolución, de macroevolución, tenemos... La evolución no es una pregunta. La teoría de la evolución es la teoría que explica el fenómeno de la evolución. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Ya, sería como en este caso, como en realidad todo como lo que está explicando ahora, el método científico en sí, o sea, todo el procedimiento que hizo confirmar la evolución. O sea, lo que pasa es que, a ver, las teorías mismas, o sea, la teoría de Darwin, ¿ok? Es de que la evolución ocurre de acuerdo a la transmisión diferencial de caracteres, ¿ok? De acuerdo a la selección, ¿ya? O sea, lo que Darwin está diciendo es cuál es su explicación para el hecho de cómo ocurre la evolución. ¿Me entiendes? Que ocurre una selección natural. ¿Sí? Para Lamarck, la explicación del hecho de la evolución era la adquisición de caracteres a través del uso de estos. ¿Sí? Entonces, la evolución como un fenómeno no es la que está en cuestionamiento. ¿No? Lo que está en cuestionamiento es cómo es que ocurre. Y si bien Darwin tenía mucha razón, hay cosas que no se explican con la teoría de Darwin. No nos extraña, es una teoría que se elaboró en el siglo XIX. ¿Mm? Bien. Va. Fíjense, este es otro punto importante. Fíjense, aquí tenemos dos alquimistas, ¿verdad? Acá, entonces, el alquimista, uno le dice al dos, así que convertiste el plomo en oro. Bien. Ahora, hazlo de nuevo. ¿Ok? Escribe un método detallado, ¿ok? Y preséntaselo a tus pares. ¿Era así como trabajaban los alquimistas? No. No, ¿verdad? Y justamente acá estoy diciendo, cruzando la línea de la alquimia a la química, ¿verdad? Los alquimistas no compartían su información. Y en ese sentido, los científicos lo que hacemos es que nos sometemos a la revisión por nuestros pares. ¿Mm? ¿Sí? Y esa revisión de los pares es justamente lo que hacemos es cuando publicamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, me pasé 10 minutos de lo que pensaba. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio, ¿ya? ¿Qué tal si se toman 5 minutos de descanso por mientras, si quieren apagar las cámaras? Yo los voy a poner en distintas salas y ustedes tienen que hacer justamente, si ustedes vieron en la guía que subí ayer, ¿ok? Hay que generar un trabajo, ¿ya? Entonces, justamente para este trabajo lo que ustedes tienen que hacer es generar una infografía en Canva, ¿ok? Que les muestre un problema de la biología que a ustedes les interesa, ¿ya? ¿Cuál es la observación que ustedes generan? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Ok? ¿Cuál sería su opinión o hipótesis? ¿Ok? ¿Y cuáles serían, y qué, cómo se podría decir? ¿Qué resultados esperarían o qué podrían predecir en base a esa hipótesis? ¿Ya? Y sus conclusiones. ¿Sí? Bien. Ok, entonces 5 minutos para ponerlos en grupos. Profe, ¿Sí? ¿Cómo? ¿se termina hoy? Sí, claro. Bueno, esto lo tienen que hacer... Muy bien. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Mm? Parece como mecánico. Ya, se ve como mecánico, en efecto.
Ese ¿Se fijan que tubo tiene? parece. Ok. Podemos definir un adentro y un afuera, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Que rectángulo es el límite que define lo dentro y fuera, sí. Ujú. Y fíjense, una vez que ponemos algo acá adentro, ¿qué es lo que podría pasar con eso que yo lo pongo aquí o lo pongo acá? Va a estar conectado con todo. Yo puedo Va a encontrar el interactuar con el camino resto que de me los lleva, puntitos. ¿verdad? De eso, ¿ok? Voy a encontrar siempre el camino que va a llevar de uno a otro. O sea, hay una red, ¿no? ¿Y esa red de qué es? ¿De qué está hecha esa red? ¿Qué son estos puntitos? Eran como, tal vez no eran como, no sé, iba a decir algo, pero no sé. Dilo, hombre. Si no Debe ser- estamos ¿Mm? Son las moléculas de la célula que hacen interacciones químicas. Exacto. Son las moléculas, son parte de las moléculas de la célula, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les hablan de una proteína está aquí, ¿verdad? Pero esa proteína mañana puede ser degradada y estar acá, y ser parte del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, se fijan que tenemos acá todo esto que es una conectividad, ¿no? Tenemos una definición de la célula. Y fíjense que esa definición incluye algo. Incluye la separación de este individuo del medio que lo rodea. ¿No? O sea, no podemos plantear, ¿no?, que exista algo si no tiene justamente estos componentes del sistema de frontera que lo rodea. ¿No? Este esquema, ¿qué les llama la atención? Que está conectado con afuera y adentro. Ya, ok. ¿Qué nos dice con respecto a los seres vivos? Que necesitan de afuera y también necesitan expulsar cosas. No sé, eso me O dice. sea, que pueden tomar cosas de afuera, ¿verdad? Claro. Como pueden expulsarlas también. Es más que pueden usarlas, necesitan cosas de afuera para construirse a sí mismos. ¿Mm? ¿Verdad? Si yo pensara en esto como un cerebro, si yo tengo un cerebro y desconecto todas las conexiones de afuera, ¿se forma correctamente el cerebro? No. No, ¿verdad? Necesita de esas cosas. Necesita formar su estructura, ¿ok?, en base, en buena parte, a lo que trae de afuera. En otras palabras, se autogenera, ¿verdad? Es decir, es autopoyético. Pero, ¿cómo se podría decir auto si necesita de afuera? No, po. No, ya entendí, creo. No sé. Estoy diciendo cualquier cosa. Ok. ¿Y qué les decía esta figura? Como la unión. ¿Mm? La conexión que forma la vida, así. Ya. Que emerge. Es como una interacción entre diferentes organismos que todos cumplen como una parte de algún organismo más grande, como la autorregulación de un sistema. humano, claro, una mezcla entre sistemas. Son complementarios entre sí. Tal cual. Fíjense que aquí está hablando de una cosa que se llama una propiedad emergente, ¿verdad? Claro. O Que sea, no hay fíjense, vida si no interactúan. ¿Qué es un sistema? Podría decirse que es como cuando varias partes actúan
en armonía para crear algo así, no sé. Podría Conjunto de ser, órganos. porque, ¿para qué le agregamos armonía? ¿No? A mí una definición que me gustó mucho del sistema era un conjunto, ¿ok?, que estaba compuesto de dos conjuntos, uno de las partes y el otro las interacciones entre las partes. ¿Mm? Entonces no tienes que cerrarte a que el sistema funcione o no funcione. Es un sistema, ¿ya? ¿Qué pasa si no tenemos las interacciones acá? Fíjense que acá tenemos dos características, dos iguales, ¿verdad? Pero si no tienen las interacciones entre sí, ¿cuál de estos dos está vivo? El de la izquierda. ¿Ya? ¿Y qué pasa si al de la izquierda le saco alguna de esas piezas? Falla. Ocurre una falla. Va a haber una falla, ¿ok? Podría llegar a morir el sistema, ¿verdad? Bueno, tenemos acá la interacción con el ambiente, ¿verdad? Es decir, tienes que interactuar con tu entorno. No estamos hablando de sistemas cerrados, sino de sistemas abiertos. ¿Sí? Ujú. Esto lo vamos a dejar así. Bien. Ok, entonces, se van a ir de nuevo a sus equipos de trabajo, ¿ya? Y yo les voy a plantear una serie de preguntas, y la idea es que ustedes elijan una pregunta y hagan un mapa conceptual del trabajo y cómo se asocia a esa pregunta. ¿Les parece? No entendí. ¿Cómo? ¿Un mapa conceptual aparte de la infografía? ¿Sí? Ya. Todo eso se va a entregar el día 26. ¿Pero esto va a ser en grupo también? Claro. ¿El mapa conceptual? Ya. ¿Mm? Claro. Entonces construyen el mapa conceptual del artículo que leyeron y pónganlo junto en su mapa contextual en conjunto con una de las preguntas que les voy a plantear. ¿Sí? ¿El 26 a qué hora? O sea, ahora tienen que trabajar en esto. ¿Ya? Este es el horario de trabajo de este asunto. ¿Ya? Entonces, si tienen preguntas al respecto, ahora es cuando las voy a contestar. ¿Ya? Y nos vamos a ver de vuelta aquí en 20 minutos. ¿Ya? ¿Sí? Profe, disculpa. ¿Los 3 trabajos del portafolio se van a entregar el 26 para anotar la fecha? Ok, muchas gracias. Exactamente. ¿Mm? ¿Y cada uno tiene que anotar, de mandarlo o mientras tengan los nombres? Mientras se tengan todos los nombres. Vale. Profe, las clases del jueves que duran como, son 2 clases, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya. Ya, gracias. Ujú. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Tengo que relacionar la pregunta que usted nos va a mandar a nosotros, ¿con qué lo tengo que relacionar específicamente? ¿Cómo? ¿Con qué tengo que relacionar en el mapa conceptual la pregunta que usted nos va a mandar? O sea, tienes que tomar esa pregunta y ponerla en el contexto del artículo que leyeron y Ah, justamente ya, en el tiene que caer contexto. dentro del... Ya, ya, perfecto. Ok, gracias.
Profe, no me tiró a mi grupo. Pero el sentido de la revisión de pares es que el trabajo sea fructífero, ¿no? ¿Sí? Y, Puede ser y según muy eso, fructífero. y según usted está mal también. ¿Cómo? Y según usted también está mal. No te ¿O no? escuché bien. Y según usted también está mal. O sea, a ver, lo que yo voy a hacer es que yo voy a analizar el trabajo. ¿Ustedes vieron qué pasó con lo del trabajo de las vacunas? ¿Mm? Cuando ¿No? se presentó al ISP, ¿la gente del ISP repitió todo el trabajo? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que hicieron? Leyeron los informes, ¿verdad? Y plantearon sus dudas basadas en los informes. Pero ¿qué es lo que estaba pasando alrededor del mundo con cada una de las vacunas? ¿Se estaba Estaba probando en un solo mutando. lugar? Así en cada país que llegaba las probaban. No. O sea, en Chile tenemos para probar, hay 2 grupos trabajando en probar un par de vacunas chinas, ¿no? Pero tenemos vacunas de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si el experimento, el trabajo es importante y es relevante, alguien va a tener que repetir partes o el todo para ver que le sirva, ¿no? Como base de su trabajo posterior. ¿Mm? Por eso es que la ciencia es autocorrectiva. Si alguien cometió un error acá, cuando alguien tenga que basarse en este artículo para seguir haciendo trabajo, se van a dar cuenta del error. ¿Ya? Entonces, según usted, hay que como hacer el experimento también para que tenga como un poco más de veracidad y O chequear sea, también el informe que nos entregaron. lo que pasa es que tú presupones que el científico está siendo veraz, el que entregó el trabajo inicial. ¿Ya? Tú eso lo presupones. Pero ¿Sí? no puede en una puerta, coloca en la parte inferior algo que llene completamente la separación entre la puerta y el piso, y así la puerta se quedará fija. Coloca tus manos separadas de tal forma que al subir tus antebrazos queden vertical. Agarra. Por favor, alguien Diego. pare. Profe, usted los puede silenciar. El Sí, sí, pero creo que, o sea, me voy a tardar en encontrar a quién tiene el sonido. ¿Mm? Creo que ya paró. Sí, ya paró. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes consideran que los datos científicos y los experimentos científicos son confiables? Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, si ustedes les dan la posibilidad de vacunarse ahora, ¿se van a vacunar o no? ¿Por qué no? Sí. Es que igual depende. Por ejemplo, con el tema de las vacunas y cuando ocurrió todo el tema de las falsedades, o sea, de cuando lo vincularon con el autismo, había como un, entre comillas, estudio, pero que no tenía como una correcta como metodología ni una buena experimentación como que sustentara lo que estaban proponiendo. Pero aún así hubo gente que lo creyó solamente por el hecho de ser como, de tener el apodo, fue un experimento científico, o es un trabajo. Y no necesariamente todos los trabajos van a ser creíbles porque por eso tienen que pasar por un proceso de evaluación, po. O sea, todos los trabajos debieran pasar por un proceso de evaluación, ¿ok? Pero no todos los procesos de evaluación son iguales, no todos son igual de restrictivos, y no toda la información, no todas las informaciones son correctas, ¿ok? Tú puedes publicar un trabajo en que te equivocas, ¿ya? Y te pueden decir, oye, usted se equivocó y te equivocaste y pasó. ¿Mm? Pero el problema del trabajo del autismo es que hay bastante sospecha de que hay alteración de los datos en ese trabajo. Por eso es que nunca nadie pudo volver a replicar ese experimento. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, puede ocurrir de que hayan científicos deshonestos. Hay gente que es deshonesta.
¿Mm? Los científicos no somos la excepción. ¿Sí? Y, o sea, casos de científicos mala gente, hay todo esto, ¿ok? ¿Mm? Pero, ¿por qué la ciencia tiene esta tendencia a seguir avanzando y encontrando información confiable? Para corroborar si los hechos que están diciendo son verdad o no, y si se puede confiar en ellos. Piensen cómo van a basar ustedes su próxima hipótesis. ¿En qué se van a basar? En los últimos trabajos que se han publicado, ¿verdad? Cuando ustedes están trabajando al filo de la investigación, ustedes van a ir a buscar la información, la última información que ha sido publicada en el tema. ¿Mm? Y ustedes van a decir, ah, mira, si fulano y fulana dijeron que esto es así, entonces mi experimento bajo estas condiciones debiera dar esto. Y no resulta. Entonces, para la hipótesis que estamos trabajando en el grupo, tenemos que buscar un paper sobre el tema. No, porque eso es complicado. O sea, eso es un trabajo, para plantear una hipótesis y hacer una investigación de ese tipo, es un trabajo que requiere mucho tiempo. ¿Okay? Ustedes están haciendo un ejercicio a nivel de pregrado y con unas cuantas horas de dedicación. ¿Ya? ¿Ok? O sea, hacer eso requiere bastante trabajo, bastante conocimiento previo. ¿Mm? ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo me baso, pero fíjense que yo voy al paper, al último paper que salió en el tema, ¿ya? Y me baso en lo que ellos dijeron. Y en base a eso y lo que yo sé, elaboro una hipótesis. Y mi hipótesis sale incorrecta. ¿Mm? Entonces vuelvo a hacer otra hipótesis y caigo en un loop que no funciona. ¿En qué momento comienzo a cuestionar las cosas sobre las que me estoy basando? ¿Mm? ¿Sí? Ok. Entonces, volvamos a esto. Habíamos hablado de qué es la biología, ¿verdad? Podríamos entonces mirarlo desde el punto de vista de estructura, organización, de qué es un ser vivo, ¿verdad? Si hacemos esto basado en un listado de requerimientos, los requerimientos, las listas, son definiciones. O sea, ¿qué les parece si tuviéramos que trabajar con esto? Que según yo debe cumplir con algunas, pero no necesariamente todas. Ya. A ver, perdón, ¿el fuego está vivo? No, No. es una reacción química. Bueno, ¿crece y se desarrolla? Sí se desarrolla. Expande. ¿Expande su medio ambiente? Se expande, pero a causa de elementos, no por sí solo. Y después se reproduce, Pero, ¿y deja desecho. cómo definimos si está vivo o no está vivo? Ay, claro, y tiene reacciones dentro también. ¿No tiene un límite? ¿Podría ser? Bueno, no le vemos un límite particular, ¿ok? Claro. Pero no Son muy tiene... ambiguos los requerimientos. Pero es que el fuego depende requerimientos, depende de otras cosas. No, por sí solo no va a existir. Depende de que otras cosas lo provoquen. Pero el ser igual vivo que la va a vida, existir por su cuenta. Como un bebé, como que igual necesita como del exterior, no creo que sobreviva solo. ¿Cachai? Pero fíjense lo pero no tiene ADN, no tiene ADN, ahí está, ni tiene como, no sé. Ok, entonces si no tiene ADN no está vivo. Los glóbulos rojos no tienen ADN. Ya, pero el fuego tampoco. No tiene células, no sé. Ya. Por ejemplo, los virus tienen ADN y no están vivos. No, pero Es que si la célula es la unidad de la vida. Que la célula sea la unidad de la vida es lo que llamábamos un axioma, ¿verdad? Eso es cierto hasta que encontremos algo que lo niegue, ¿verdad? Claro. Entonces,
Podríamos encontrar de repente un fuego que esté vivo. Pero todavía no, a menos que se pruebe lo contrario. Ah, ¿y si fuera autopoyético? ¿El fuego? ¿Tiene ¿Es célula? autopoyético el fuego? ¿Tiene célula? No. Tiene una propiedad emergente. No, Tiene porque una necesita clausura, caracteres. tiene clausura operacional. Tiene... ¿No? O sea, tiene entre comillas homeostasis porque como se regula con el ambiente también, tiene, ¿cómo se llama? Decadencia porque al final como que va a morir, o sea, como se va a apagar. Y también puede Tenemos como... metabolismo ahí. ¿Pero no hay metabolismo? No tenemos metabolismo, ¿verdad? O sea, No si el tenemos metabolismo entonces... es reacción, entonces sí podría tener metabolismo, ¿o no? No. ¿No? No, porque no tenemos un sistema ahí de reacciones concatenadas. No tenemos un sistema que se genere a sí mismo. Tenemos la combustión del lugar. Pero no tenemos un límite, no tenemos una estructura que lo defina. ¿Y el propósito es importante en esta discusión, profe? ¿Cómo? El propósito. O sea, el Porque la, propósito de esta discusión es que justamente durante mucho tiempo hemos vivido sin definiciones de la vida. no, profe, mi pregunta era como si es un punto relevante, por ejemplo, ver el propósito de las reacciones que tiene una célula para determinar, o sea, algo para determinar ese estadio. O Como sea, si el porque propósito es mantenerse vivo. el momento que determinamos que está vivo se vuelve un tema de investigación de la biología, ¿no? Claro, pero al principio de la clase usted dice como, ¿pero qué es la vida? Y la RAE no lo puede definir. Entonces, ahí estamos en la duda. La RAE está mal, pero eso no es la primera vez, ¿no? Claro, claro, Profe, sí. pero en este caso, por ejemplo, ya, yo tengo entendido que el agua no cumple con las características suficientes para que sea un elemento vivo como tal, pero sí es ¿cómo decirlo? Tiene su autoconservación. Autopoyético. A ver, Claro, o las sea, moléculas de agua sí, claro. forman nuevas moléculas de agua en base a elementos que toman del medio que las rodea. Claro, como el ciclo en este caso. No, eso. O sea, Tú estás hablando del ciclo del agua. En esas las moléculas de agua nunca sí. dejaron de ser agua. ¿Ok? Nunca tomaron de otro lugar elementos que no eran agua para conformarlos en agua. Profe, ¿No? entonces, ¿el mundo estaría vivo? El mundo contiene vida, ¿ya? Pero no sé si podrías decir que el mundo está vivo. ¿Sí, Marcos? Sí, en este caso el fuego ocupa un comburente y ocupa oxígeno y da una reacción que libera CO2 y agua. ¿Esa reacción química no cuenta con un metabolismo? Por esa reacción que tú estás viendo no está generando elementos del fuego a futuro, ¿ya? Sí, Está pues en el fondo es creando. como, solamente está transformando algo, es como, literal es una reacción, tampoco le da energía, no es como si tuviera que crear CO2 para seguir subsistiendo. Con eso me refería a propósito, profe, así como que las células generan cosas con un propósito, para continuar con Hay ellas mismas, pero el condición. fuego simplemente es una reacción. Eso del propósito siempre es bien, bien difícil, ¿ok? No sabemos si la vida tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, Profe, en temas de el mero hecho de tener que seguir como existiendo, no, porque o sea, en ese sentido como que me cuesta, al tiro pienso en los virus, así como, también la idea del virus es como sobrevivir, la idea es, en el fondo, no sé si tengo claro, no puedo preguntarle a un virus, oye, ¿cuál es tu propósito de existencia? Así como, ¿por qué quieres vivir? ¿Por qué estás haciendo cosas como para prevalecer? Pero me cuesta pensar en eso. Como por ejemplo, el fuego yo no me imagino que tenga como la idea de seguirse esparciendo, simplemente es. Pero no le puedo preguntar, oye, fuego, tienes una conciencia, dime por qué te esparces tanto. claro, pero, a ver, no es que En tenga un cambio, la propósito. supervivencia es como instintiva.
No es que tengan conciencia o instinto, ¿ya? Benjamín, ¿tú querías preguntar algo? ¿No? El virus podría considerarse que está vivo porque, como con lo que dijo la Mafe, igual tiene sentido porque tiene cognición, pues. Si al final el propósito es como meterse en algo para como meter su ADN y hacer tal cosa rara. ¿Eso no sería considerado como cognición? Es un enredo esa parte. Es complicado. Podrías considerarlo como cognición por el reconocimiento de las proteínas de una y de otra. ¿Ok? Avancemos un poquitito para que antes que se nos acabe la clase. Ya. Fíjense que volvimos a Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? Y él fue el primero en entregar una definición, la vida como un fenómeno natural que consiste en un modo peculiar de organización de la materia, ¿ya? Los organismos están vivos por los mismos elementos y las mismas fuerzas físicas que componen a la materia inanimada. Entonces, el reino animal y vegetal solo difieren del reino mineral en la organización de los mismos elementos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que cuenta acá? La organización que se da la vida. ¿Ya? Lionel Smith indica, ¿no? La vida es un poder, una fuerza, una propiedad con condiciones especiales y particulares, la cual influencia a la materia y a las fuerzas ordinarias, sin embargo es diferente de ellas y no se le puede correlacionar. ¿Se fijan que aquí tenemos que entrar a decir que la vida es algo que impacta sobre todo lo físico, pero no es algo tangible o real, ¿no? ¿Profe? Nos pide que pensemos en una fuerza extraordinaria que no podemos medir. Es como imposible, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede volver a Lamarck? Les voy a subir, ya les subí el PowerPoint. No es para copiarlo, es por la última línea. Como que alcanzó a leer, pero la última línea me quedé como... Eso de la vida ocurre siempre y cuando persiste en oponerse a la muerte. Sí. ¿Cómo ocurre con eso? ¿Eso ya no es filósofo? Yo creo que eso ya es más poético casi. La filosofía es poesía. Quizá habla como la Hay capacidad. muchos filósofos que son malos poetas y muchos poetas que no son buenos filósofos. No sé si podría decir que la filosofía es poesía. Ya. Fíjense que acá volvimos a nuestros amigos, ¿no? Un sistema organizado como una red de proceso de producción de sus componentes, de forma tal que estos componentes se regeneran continuamente e integran la red y constituyen al sistema como una unidad distinguible del dominio que la rodea. ¿Sí? ¿Entienden? Fíjense lo que dice Carol Cleland, que trabajaba para la NASA en ese tiempo. ¿Ok? Ella decía que las definiciones no tienen que ver con el lenguaje o los conceptos. ¿Ok? Entonces, pero solo tienen que ver con el lenguaje y los conceptos, no con comprender. Entonces, que mientras no tengamos una teoría de la vida, estamos tirando ideas al tuntún. ¿Ya? Por eso es que eso es lo bello de la idea de la autopoiesis, que nos permite hacer una teoría sobre la vida sin tener que depender de cosas externas. Entonces, fíjense que acá tenemos nuestro sistema unitario, ¿verdad? Está dividido del medio que lo rodea, ¿no? Es lo que llamamos una máquina autopoiética, una máquina de autogeneración. ¿Ya? Relaciones que lo producen. Ok. Entonces, estas unidades autopoiéticas, fíjense qué es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que tiene esta unidad autopoiética? Tiene, primero que nada, estas reacciones metabólicas que la forman por dentro
y que además permiten formar su barrera, su frontera. Y además le permiten mediar la interacción con esta frontera. ¿Se dan cuenta cómo, a final de cuentas, todo se reduce al metabolismo? ¿Sí? ¿Qué dice acá? Los criterios de validación para una máquina autopoyética. Ya, ahí van a ver, justamente. Tenemos, primero que nada, este borde semipermeable. En términos de la célula, ¿cuál sería ese borde semipermeable? La membrana La plasmática. membrana. La membrana. La red de reacciones que da origen a esa membrana. Y la interdependencia entre una y otra. Entre una membrana y la otra. Entre el metabolismo y las proteínas de la membrana. ¿Okay? Tenemos que todo esto es un interdependiente completo. ¿Sí? Y eso ya lo vimos. ¿Ya? ¿Qué se me está quedando acá en el tintero? Bueno, eso ya lo vimos también en clase, ¿verdad? Los niveles de organización. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Estamos en el ahora, así que voy a terminar el tiro, ¿ya? Fíjense qué es lo que está pasando acá. Acá estamos pasando de estructuras no organizadas, ¿verdad? O de organización simple, a un tipo de organización que ya vamos a denominar autopoyética, autogenerante. ¿Ya? Y vamos entonces a entrar a hablar de las células a partir del próximo lunes. ¿Ya? Profe, ¿la célula es autopoyética? Pregúntense, respóndanse solos. Respóndanse solos. ¿Las células son autopoyéticas? ¿Ya? Damas y caballeros, nos veremos el lunes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Elaine. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Profe. Bien. Nos vemos. Chao, profe. Profe, ¿Sí? le tengo una pregunta sobre el primer trabajo.